podamos preparar nuestro corazón para recibir su palabra en esta noche. Amén. Saludamos también a los que nos están viendo y nos están escuchando a través de las redes sociales. El Señor los bendiga y que puedan recibir a Cristo en esta noche. Porque si estamos recibiendo la palabra, estamos recibiendo a Cristo. El libro de San Juan dice que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Y la palabra dice que era Dios. Entonces, nosotros entendemos que si hoy nosotros estamos compartiendo su palabra es porque estamos compartiendo a Cristo. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Nos vamos a ir con una hermosa bendición porque vamos a llevar a Cristo en nuestro corazón. Amén. El título de la enseñanza para este miércoles de edificación familiar es la definición del tiempo final. Si bien ingresamos en un nuevo mes de forma cronológica, creemos en los tiempos de Dios, que son tiempos kairos, que son tiempos en su presencia, que son tiempos que Él anota en ese calendario en el orden espiritual. En definitiva, son los tiempos que a nosotros nos bendicen. No hay mejor tiempo que el tiempo de su presencia. Esos son los tiempos que cuenta Dios. Ahí, en ese lugar, tenemos que bregar por permanecer. Porque cuando por alguna cuestión nos alejamos, no solo de forma física, sino en nuestro corazón, como que quedamos en pausa. Obviamente el Señor en su amor nos cuida, nos abraza, nos acompaña, pero la realidad es que los tiempos que el Señor cuenta son los tiempos en su presencia. Por eso más que nunca en este tiempo final va a ser crucial cada reunión, cada encuentro, cada convocatoria, cada vez que el Señor nos llama, en cualquiera de sus facetas nosotros poder estar listos para asistir y estar atentos. ¿Por qué? Porque los tiempos finales son tiempos duros, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Y qué mejor que poder estar en su presencia. Y que así como dijo el salmista, podamos en nuestro espíritu rogarle al Señor y decirle, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a contar los tiempos para que traigamos al corazón sabiduría. Y esto es palabra de Dios. Les decía entonces que el título era la definición del tiempo final porque estamos concluyendo esa administración. Pero como siempre enseñamos, no es que termina, no es que quedó ahí, sino que sigue trabajando en nosotros como cada uno de los tiempos que nos toca vivir. Yo creo profundamente en mi corazón que el Señor nos está asistiendo para que podamos definirnos. Y claramente que podamos definirnos por Cristo. Porque así comenzábamos la administración en aquellos días que pasaron ya hace varias semanas, en donde la mesa del Señor tan hermosa, que también vamos a estar viviendo este fin de semana, nos ministra de una forma especial y apertura a un camino especial. Y en esa mesa el Señor nos instaba a que podamos definirnos, a que no solo tengamos el conocimiento, sino que procedamos en pos de ese conocimiento, que no es más que llevar a la práctica lo que estamos oyendo. Algunas cosas son un poco más fáciles de llevar adelante, otras no tanto, pero está en nosotros poder hacerlo. Porque dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer de su propia voluntad. Así que si estamos en el Señor y permanecemos en Él, seguramente vamos a llevar mucho fruto. La mesa justamente nos decía que no podemos participar de lo del Señor y darle la misma importancia a lo que no es del Señor. Porque si no, incurriríamos en idolatría. Lo que nos quiere decir la mesa y lo que nos quiere decir siempre la palabra de Dios es que Jesús es el primero en todo. A Él tenemos que mirar para que todos nuestros pasos, de forma personal, para que los pasos que llevan adelante nuestras familias, para que los pasos de la congregación siempre sean pasos seguros y que haya garantías que podamos definirnos y poner a Dios primero. No es simplemente una muletilla, no es un versículo, no es algo que yo hago como un eslogan, sino que realmente en mi vida sea una realidad. Que Dios esté primero. Que Dios esté primero en mis pensamientos cuando me despierto, que Él esté primero en las decisiones que voy a tomar, que Él esté primero en mi familia, que Él esté primero en todo lo que nosotros podamos hacer.
porque en definitiva, Él quiere estar con nosotros. De hecho, Él está con nosotros. Es más, la promesa fue que estaría todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y como iglesia, como pueblo de Dios, nos toca vivir un tiempo final. Por eso tenemos que definirnos por Cristo. Por eso proclamamos en estos días y en estas semanas que nuestras familias son familias que se definen, que no están ahí con un doble ánimo, sino que tienen la palabra, tienen la presencia de Dios, tienen todo de parte del Señor para definirse por Él. Seguramente vienen pensamientos contrarios, seguramente se levantan oposiciones, seguramente hasta la necedad se presenta delante de nuestras vidas para que no obedezcamos a Dios. Pero bendito sea el Señor, que también está la sabiduría y que es una potestad mayor, porque viene de parte del Señor. Entonces, tenemos que enfrentarla y la enfrentamos con la palabra. No lo podemos hacer de forma natural, porque dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas que son el Espíritu. Mucho menos las va a poder enfrentar. Si no las distingue, ¿cómo podrá batallar contra ellas? Entonces dice que nuestras casas tienen que ser casas con discernimiento, un discernimiento espiritual para saber cuándo se levanta el enemigo, que el Señor lo reprenda, cuándo se levantan oposiciones y poder distinguirlas, cuándo hay cuestiones que no me convienen, que no tengo que dejar que me dominen, porque ciertamente hay muchas cosas que son lícitas. Es más, la Biblia dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen ni me edifican. Y no puedo dejar dominar mi cuerpo, mi familia, la congregación, mi vida en manos de todas esas cuestiones que no me hacen bien. No nos podemos dejar dominar, y de la única manera en que eso ocurre es bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando viene la palabra, porque usted y yo sabemos que en la asistencia del Señor siempre viene una palabra. Ese es el Espíritu Santo, lo que hemos recibido. Cada cosa que usted recibe está ahí, en un habitáculo, en un tabernáculo. Lo tiene usted como un tesoro. Por eso tiene que guardarlo. Para cuando venga una situación en particular, el Espíritu Santo va a traer a memoria. Esa fue la promesa, que Él iba a traer a memoria las palabras del Señor. Entonces sí que tenemos una asistencia, pero nos tenemos que definir. Ninguno podemos decir no sabía qué hacer. La realidad es que tomamos decisiones. Y cuanto más estemos cerca del Señor y de su presencia y de los negocios del Señor, mayores serán las decisiones de esa índole. Ahora, de la misma manera, si yo estoy lejos del Señor, fuera del rango que el Señor pone, de los límites que Él pone, espiritualmente hablando, seguramente las decisiones que tomen, que yo tome y que ustedes tomen, serán decisiones ajenas a Dios. No habrá una consulta en el orden espiritual. Y como más o menos resultaron, entonces creemos que eso es una verdad y que tenemos la licencia para poder seguir haciéndolo. Pero bendito sea Dios que en este tiempo de definición, todas las cuestiones que nos alejan, todas las cuestiones que no nos permiten ver con claridad, Jesucristo las va a extirpar, las va a sacar, para que nosotros podamos seguir el paso seguro trazado por el Señor, porque dice que Él preparó de antemano un camino preparado para nosotros, para que nosotros podamos andar por ese camino. Y así lo vamos a hacer en este tiempo final. ¿Amén? Eso claramente nos va a definir entre que si somos espirituales o carnales. Porque hemos aprendido, y así dice su palabra, así lo menciona la Biblia, que las cosas que nacen de la carne, en definitiva, van a ser carnales. Ahora, aquellas por las cuales nosotros trabajamos, nos esforzamos y que son del Espíritu, todas esas cuestiones van a tener una permanencia mayor, porque dice que lo que nace del Espíritu, Espíritu es, y que tiene eternidad, porque dice que de la carne nosotros obtenemos corrupción, pero del Espíritu nosotros segamos vida eterna, vida para siempre, algo que no puede ser trastocado así nomás.
porque estamos bajo la cobertura del Señor. Amén. Y saber a quién iremos también es una definición. Saber a quién vamos, saber a quién recurrimos, saber que no hay otro lugar mayor y mejor que en la presencia de Dios, nos define. Por eso, cuando vengan pensamientos contrarios, pensamientos que no son del Señor y que nosotros los identificamos, pero que quizás nos agarran en debilidad, que nos agarran en debilidad, pero dentro del Señor, en Él, para que Él se haga fuerte en nosotros. Porque dice su palabra que Él se hace fuerte en mi debilidad, pero si estoy en Él. Para que cuando vengan, insisto, esos pensamientos, no crea que hay otro lugar a donde ir. Porque claramente no hay otro lugar. ¿A dónde iremos? Solo el Señor tiene palabras de vida. Solo Él. ¿A dónde íbamos a ir hoy? A ver, si podemos anotar en el listado, ya no me queda lugar. Vamos a escribir en el margen. Perdón, seños, que enseñan que no se escribe en el margen. Vamos a escribir en ese lugarcito que nos queda, en el orden espiritual. ¿A dónde íbamos a ir hoy? ¿Habrá acaso un lugar mejor? ¿Qué piensan? Claro que no. Obviamente. A muchos les toca trabajar, a otros estudiar, según el día que nosotros hemos escogido y nos hemos puesto de acuerdo para congregarnos en su nombre, para ser ministrados de forma familiar, es hoy. Y quizás justo tenían franco mañana. Claro, todas esas cosas las contempla el Señor. Ahora yo hablo todas aquellas que están a nuestro alcance, que nosotros podemos hacer y que tiene que ver con una definición. ¿Lo hacemos o todavía estamos pensando a ver si hay un lugar mejor? Y claramente entendemos que no, y lo sabemos, pero ahí viene el esfuerzo, mis amados. Y ese es el tiempo de definición en el orden espiritual que el Señor nos está dando para que seamos fortalecidos y nos podamos definir en todas las cosas por Él. Porque hay una incidencia directa en nuestras familias, hay una incidencia directa en nuestros bienes. Porque la Biblia dice que nosotros, si obedecemos al Señor, hay una lista enorme de bendiciones. Así dice el libro de Deuteronomio. Pero también dice que si no obedecemos, hay una lista también. Vieron que mi lista no es que está ahí hecha por hombre alguno, la recibí del Señor. Hay una lista de maldiciones. Si nosotros obedecemos, estas bendiciones te alcanzarán. Ahora, si no lo hacemos, no quedamos neutros. Y no tiene que ver con una presión humana. Yo no quería obedecer. No pasa por ahí, mi amado hermano. Pero yo creo que todos en este lugar queremos la bendición de Dios. Y la obediencia no queda simplemente en una palabra o en cumplir con ciertos ritos o ciertas costumbres o alguno que otro hábito. Por eso la mesa define y habla de idolatría, para que nosotros en nuestro espíritu podamos entendamos cómo poner al Señor en primer lugar. Y aún en nuestra vida natural, saber cómo conducirnos para que eso acontezca. Eso leíamos, que alguien tuvo que decirlo en los negocios de mi Padre, en los negocios del Señor, en la casa de Dios me es necesario estar, porque hay un beneficio, porque hay una recompensa. ¿Amén? Entonces, siempre vamos a proclamar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive para siempre. La versión Dios habla hoy, a modo de introducción, pero ¿cómo? No era la introducción esa, pastor, no. La introducción es esta. Lo hemos estado leyendo, estudiando, repasando. Versión Dios habla hoy, 1 Corintios 10:11. Dice así:
Todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Estamos viviendo los últimos tiempos y los tenemos que identificar para que no nos pase como en los días de Lot, para que no nos pase como en los días de Noé, que la Biblia deja ver que en esos tiempos, que eran tiempos finales, ¿por qué? Porque viene un juicio, mis amados. Realmente viene juicio. Entonces, siempre antes de un juicio, el Señor pone lo que espiritualmente nosotros conocemos como tiempos finales, para que identifiquemos cómo eran los tiempos finales en aquellos tiempos previo a un juicio y que nosotros también podamos identificar cómo es un tiempo final. La Biblia pone tiempos postreros, pone últimos tiempos, pone días finales, que en definitiva encierran el concepto de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que despertarnos, mis amados. Tenemos que mirar lo que está aconteciendo, porque hay diferentes escenarios que la Biblia deja ver y están aconteciendo situaciones que en otro tiempo nos eran lejanas. Nosotros estamos viviendo el tiempo final siendo protagonistas de lo que la profecía bíblica anunció. Y qué maravilloso es que podamos ser parte de su iglesia, la iglesia amada, la iglesia de Cristo, la que se va a casar con Él, la que va a ser levantada, así como el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, pudo salir de Egipto, así también la iglesia va a salir del mundo. Y lo va a hacer el Señor con poder y con gran gloria. Pero solamente si somos la iglesia que está alerta, que no vive los días como cualquier otro, porque tiene una verdad que es latente, que está viva y que tenemos que pararnos y mirar y acomodar lo que haya que acomodar, porque los días, porque los tiempos, porque nosotros estamos en el final. Y en el final hay que definirse. Y las familias se tienen que definir, porque todo lo que les aconteció a los antiguos dice que se puso en las Escrituras por algo, para que nosotros seamos advertidos, para que haya una enseñanza. Porque leíamos también, por ejemplo, que el Señor acompañó a nuestros antepasados y dice que hubo una revelación en cuanto a Cristo, porque dice que había una roca que los acompañaba, que los seguía, que no los dejaba solos, así como nosotros. Y esa roca era Cristo. Y fueron los que vieron milagros, señales, prodigios de parte del Señor. Pero participaron de esas cosas. Y dice la Biblia que en los versículos anteriores a este pasaje que muchos se levantaron a jugar. No tomaron en cuenta. Es más, pusieron en un mismo lugar lo de Dios y lo natural. Entonces, claramente, como lo de Dios tiene una preeminencia y está bajo un gobierno, aquello que no es de Dios también está bajo un gobierno. Y si nosotros estamos debilitados en fe, vamos a ser llevados hacia ese lugar. Y ese gobierno que está en este lugar, lejos del Señor, en un mundo de tinieblas que el Señor reprenda, entonces vamos a ser hechizados, obnubilados, fascinados bajo ese gobierno. La Biblia deja ver como un principio espiritual que el pueblo de Dios empieza bien, pero luego acontecen cosas. Pero también deja ver que mejor es el fin que el principio. Entonces ahí es donde entramos nosotros y entra la importancia de la administración para poder permanecer, para poder estar firmes, para que no sea lo mismo. Y para que no sea lo mismo, nos tenemos que definir. Tenemos que cerrar la etapa de niñez y caminar en la etapa de la madurez.
Porque dice que en ese lugar, en el lugar de la madurez, nosotros tenemos los sentidos ejercitados sobre las cosas que están bien y sobre las cosas que no lo están. Amén. Pero hay otras cosas que acontecen y que acontecen en el tiempo final y que como familias tenemos que tenerlas en cuenta. Yo anoté 3. Hay muchísimas más porque quiero desarrollar algunos puntos. Número 1. Ahí tengo nuevamente la versión Dios habla hoy, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, verso 1, y la versión que voy a utilizar es la Dios habla hoy. ¿Lo encontró? Leemos. Dice así: también deben saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. ¿No le ha pasado que puede percibir que los ambientes están más pesados, que todo se torna como más cuesta arriba, como que espiritualmente hablando, y los que lo han percibido me van a comprender, y si no, igualmente aún nuestra carne lo va a percibir? Las cosas están difíciles, y no estoy hablando simplemente de los precios del supermercado. Hay una atmósfera espiritual fuerte, pesada, ahí afuera. Y digo ahí afuera porque quiero insistir sobre esto. Este lugar, la casa de Dios, donde somos edificados espiritualmente, es un refugio para nosotros. Nuestro hogar, mis amados, tenemos que trabajar más que nunca para generar esas atmósferas espirituales favorables, porque nuestro hogar, conforme lo cubre Cristo, es un lugar de refugio. Nuestro corazón, esta tierra, tiene que estar siendo ministrado de forma constante para no ser llevados fuera, para que podamos permanecer bajo la nube, bajo esa sombra, con los vestidos del Señor, que no es más que la cobertura que Dios ofrece. Su palabra, su presencia, su espíritu. Escuchando a quien tenemos que escuchar. Pidiéndole al Señor de forma continua discernir lo que oímos y de quién lo oímos. Porque los tiempos son difíciles. Cualquier cosa, cualquier situación que esté fuera de la cobertura del Señor es llamada a destruirse, a correrse. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso entender que en el tiempo final más que nunca nos tenemos que definir. El Señor nos conceda, por medio del Espíritu y de la Palabra, ser familias que en el tiempo final caminan como aquellos que ya se han definido, sea cual fuese la situación que acontezca, sea buena, sea más o menos, sea mala, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar. Porque si Él es por nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros? Esa es nuestra seguridad. No es un evento más, no es un encuentro más. Cada vez que nosotros nos reunimos, el Señor está dispuesto a hacer algo por nosotros. Y ese algo es la permanencia, como la gallina a los polluelos. Cubrirnos, cuidarnos, taparnos, para que podamos estar seguros. Qué linda imagen esa de la gallina y los polluelos.
que el Señor la da proféticamente. Que no seamos de los que Él quiso cubrir y no quisieron. Lejos esté de nosotros. Pero para que eso pase, mis amados, el Señor nos ha asistido con una administración. Definición. Que golpee nuestro espíritu de forma continua. Definición. Me tengo que definir. Ya está. Ya no puedo caminar, como decía hace unos instantes, en doble ánimo, con un pie adentro y con otro afuera. Miren, se podría hablar tanto, de hecho la Biblia nos deja ver sobre esto de las dos cuestiones que se presentan de forma continua. Así como mencionábamos la sabiduría y la necedad, los reinos, las puertas, los caminos. Siempre dos. Es más, en el tiempo final, deja ver Mateo en el 24, cuando habla de los tiempos del fin, de que va a acontecer de una forma radical. 2 estarán en el campo, uno será levantado, dice, y otro, y así. Y comienza a dar una descripción entre uno y otro, entre el que se definió y el que no. Me está asustando, pastor. No se asuste. Abrácese más que nunca de Cristo. Y si hay algún hermano que nos está escuchando, hay alguien que está viendo este mensaje, aférrate del Señor. Déjame decirte que quizás pasaron situaciones límites que te quisieron correr, pero si estás escuchando su voz, es hora de volver a casa. Es hora de volver a su presencia. Él sigue teniendo el poder para perdonar pecados. El trono de la gracia está abierto. Es tiempo de acercarse. Es tiempo de acercarnos. Porque Él quiere limpiarte, Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere hacerte volver, Él quiere llevar bendición a toda tu familia. Y hoy puede ser una gran oportunidad, porque el Dios que yo predico es un Dios de nuevas oportunidades. Pero tenemos que saber esto, que los tiempos son difíciles. No podemos ignorarlos. La administración comenzaba de esa forma. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de esto. Luego viene Jesús y dice, no se dejen engañar. ¿Cómo será el tiempo final? ¿Cómo serán los últimos días? ¿Cuáles serán las señales? Lo primero que dijo Jesús, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Para no ser engañados, tenemos que saber a quién oímos y de parte de quién lo oímos. Ahí entra una responsabilidad que tenemos como papás, como familias, como adultos, toda la casa. Oír al Señor. Oír a los que hablan de parte del Señor. Oír a los pastores, si los considerás como tales. Si entendés que se ejerce una paternidad en el orden espiritual, ahí, si esa es tu casa, estos son tus hermanos. Y acá están tus padres, en el orden espiritual. No es para que usted me ande y diga, padre. No, tranquilo. Con las acciones yo identifico y usted identifica lo que significa ese vínculo. Para algunos padres, para algunos pastor, para algunos vaya a saber qué. En eso también nos tenemos que definir. Entonces es importantísimo prestar atención. Número 2, Biblia de las Américas. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Este estaba buenísimo, Julián. Y me lo terminé, ¿viste? ¿Lo encontró? Primera de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente, no ponen dudas, no hay litigio, no hay conflicto. No es que el Espíritu Santo esté diciendo, a ver qué les voy a decir porque no estoy entendiendo a Cristo, no entiendo lo que el Padre me asignó. No.
Hay claridad en Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Y Él viene a darnos paz. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Miren si no son difíciles, si no son peligrosos. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces tenemos que cuidarnos. El círculo cada vez va a ser más chico. Nosotros vamos a escuchar palabra de Dios desde este lugar y tenemos que ir a casa y tenemos que cerciorar lo que hemos escuchado y tenemos que volverlo a ministrar. Yo no le tengo temor a eso porque si a Pablo ahí como que lo probaban, si estaba diciendo algo de parte a Pablo, yo lejos de Pablo, el Señor me conceda tamaña talla. Pero está bien. Yo le agradezco, mi amado hermano, que usted confíe en mí. Y de verdad se lo digo. Y creo que hay un alto porcentaje dentro de la familia espiritual, de la congregación, de lo que hacemos como familia de la fe, que tiene que ver con la confianza que tenemos, de lo que decimos, de lo que somos y de lo que se lleva adelante. Pero siempre, ese es el principio espiritual. Dice que había algunos que eran más nobles. Entonces tenemos que salir de la situación de plebeyos espirituales y alcanzar una nobleza que se nos concede, llegar a casa y decir, a ver, pero no con un mal... A ver qué dijo el pastor. No pasa por ahí, pasa por nosotros seguir siendo ministrados por el Señor y decir, wow, ¿no le pasa que cuando usted escucha algo que ya leyó, algo que ya recibió, y decir, wow, voy bien, Señor, voy por el buen camino? Esto que está diciendo es de parte del Señor. Y muchas veces le va a pasar que como usted está afilado por la palabra, que puede distinguir, que discierne que va a decir algo, esto, entonces no va a permitir que nadie lo engañe. Gracias, Juli. Es del mismo gusto, ¿no? No va a poder acontecer. No va a pasar en la familia. ¿Sabe que escuché una cosa? No va a pasar. Nos vamos a entrar a decir, ¿y eso quién lo dijo? ¿De dónde lo... No, una iglesia de por allá, un pastor de por aquí, Pero, ¿y dónde está? ¿Dónde dice eso? ¿Bajo qué parámetros? ¿Por qué? Los niños, nuestros hijos, eso lo entienden perfectamente. Pregúntele a su hijo si quiere otro pastor. Pregúntele, anímese. ¿Quién dijo que sí? ¿Fuiste Warren? Pero no lo digo para ufanarme como que yo soy el mejor de... No pasa por ahí, ¿eh? Pasa porque el Señor puso un sello en sus corazones sobre el principio espiritual que los bendice. Y conocen una voz. Eso tenemos que pedirle al Señor. Y sí, claramente soy un hombre sujeto a pasiones, con un montón de errores. Eso claramente. Pero qué maravilloso cuando tenés a quien escuchar. Y que entendés que pasa algo distinto cuando lo escuchás y de quién lo escuchás. Y cuando lo entendés de manera espiritual, vos no querés otra cosa. No es lo mismo que lo diga Juan Pérez que lo diga el pastor. Tiene otro efecto. Porque así lo planificó Dios. Independientemente de cosas que quizás no se logren ver. O vayan a preguntarle a Ana. Cuando Elí profirió y dijo que sea
conforme a como has creído. A ver si Ana hizo un listado de las cosas malas por sobre lo que entendía de parte del Señor. Pero ese es tema para otro día. Pero seguramente alguien necesitaba escucharlo. Pero acá dice que el Espíritu tiene claridad. Y que si hay doctrinas, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, pero luego el versículo 2 dice que son trasladadas mediante la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada, está hablando claramente de hombres que trasladan un mensaje erróneo. Entonces, no es simplemente el espíritu, no es simplemente el espíritu. Y cuando digo simplemente, no estoy reduciendo el poder ni lo que significa el Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que también se hace a través de. Esa es la administración del Espíritu Santo, a través de ministros y ministerios genuinos. Porque el Señor así lo instituyó para esta era. Dice que habló en tiempos antiguos a través del Padre, directamente. Luego lo hizo a través del Hijo. Y ahora a través de el Espíritu Santo, por medio de los ministros. Miren qué interesante. Eso también acontece en el último tiempo. De que tenemos que afinar más y más qué oímos y de quién oímos. Porque eso va a traer un beneficio a tu casa. Y como siempre decimos, nos posiciona y nos alinea a todos. Porque qué triste si nuestros hijos vienen y dicen, ¿qué hiciste? No, es lo que hizo el papá de fulanita. ¿Y qué tiene que ver el papá de fulanita con nosotros? Y eso es por dos cosas. O porque no se está dando un mensaje claro, o porque directamente no se está dando un mensaje. Entonces necesitan copiar, recibir de alguien algo. Esa es una clara identificación. Vuelvo a la carga. A veces yo veo en las redes, peligrosísimas, por cierto, son parte de los tiempos últimos, los peligros que ofrecen las redes. Pero suelo mirar el comportamiento de la iglesia, el comportamiento de los creyentes, suelo verlo. Soy un estudioso de esas cosas. Y veo que comparten, por ejemplo, cosas que no son de su ministerio. Algo que no es de su pastor. Y lo toman como algo certero, como algo genuino. Puede que sí, puede que no, eso es para otro tema. Pero digo, ahí hay algo. Ahí hay algo. Por eso nosotros a veces nos suena por lo menos raro que no compartan de su iglesia, de su ministerio, de lo que reciben. Pero sí comparten de otras cosas. Entonces, y no tiene que ver con exigencias humanas, Pero si eso no se alinea, en estos tiempos finales, ocurre esto. Algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque prestaron atención a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios.
y ponderan a fulano, a mengano, fulano, mengano, sultano, eran tres. No, y este no sabe. Pero vos no lo conocés, no sabés. ¿Quién corre atrás tuyo? ¿Quién sabe de vos? ¿De dónde salió? ¿Qué pata puso ese huevo? No, pero no sabés. Por lo menos raro. Pero para que nosotros podamos ubicarnos, porque después decimos, y mi hijo no me da bolilla, y no sé, y hay como una situación ahí incontrolable de forma espiritual para con los nuestros, que en algún lado nace. Y esto es para que nos podamos alinear espiritualmente. Dice la Biblia que antes de la salida de Israel de Egipto, hay un principio espiritual ahí, las casas tenían que ordenarse por casas paternas. Un lugar de identificación. ¿Vos de dónde sos? Así como va a preguntar el Señor en las bodas. Si estamos bien vestidos, quiénes somos, quién habla por vos. ¿A dónde te congregabas vos allá en la tierra? ¿A quién seguías? ¿Cómo era tu casa? Bendito sea Dios que nos está asistiendo. Para no ser enlazados en mentes que están cauterizadas en conciencias que no son genuinas. Esto pasa en los últimos tiempos y nosotros nos tenemos que definir. ¿Amén? Número 3, Nueva Traducción Viviente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Sobre todo, quiero recordarles, no lo estaba diciendo la primera vez. Si alguien está diciendo que te voy a recordar es porque ya lo habíamos escuchado antes o lo habíamos recibido antes. No es, yo no sabía que era así. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación, van a afirmar. No sigue igual. No sigue igual. Él reina en los corazones de los que han creído. Él ha puesto una esperanza. Estamos afirmados en la fe. Pero si no estamos atentos, te quiero recordar que muchos, y esto tiene que ver con espíritus engañadores, con doctrinas de demonios, que van a poner en duda el retorno del Señor. Y tristemente, muchas iglesias, y lo pongo así, no puedo hacer comillas, pero esto es comillas, congregaciones, hermanos, ponen en duda, se burlan, porque no están esperando al Señor. Entonces dicen, ¿para qué? Y quizás no vengan, por eso digo, de forma personal, o pongan en duda por desconocer la Escritura, sino que acá está hablando de algo más fuerte, de potestades. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Trayendo duda, queriendo traer duda, queriendo establecer duda en los corazones de los que creemos que Jesús estaba en los cielos, que Jesús se quitó un manto de gloria, que vino con un manto de siervo, que se puso un manto de siervo, que se humilló, que fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, pero que también Él
murió, pero resucitó, que estuvo entre nosotros, que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y que así como le han visto subir, de la misma forma Él volverá. Y su palabra dice: ciertamente vengo en breve. Y si Él dijo que va a volver, ciertamente Él va a volver. Y déjame decirte que los tiempos últimos, los tiempos en los que nos estamos definiendo, tiene que ver con la venida del Señor, tiene que ver con amar su venida, porque vienen coronas, porque ya se va a terminar el tiempo de esta tierra, el tiempo de la gentilidad, se va a terminar el tiempo en donde la gracia y la gracia abundante van a ser derramadas. Porque Jesús va a volver, porque Él va a volver. Entonces yo quiero estar listo, no me voy a distraer, me voy a definir. Y entonces no podrán venir a decirme, así porque sí, ¿dónde está la promesa de que Jesús iba a volver? Acá está, en mi corazón, acá está, en la palabra, acá está, yo lo puedo percibir. Hay una inminencia, hay escenarios que están listos. Y así dice su palabra, que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza, que puedan erguir la cabeza, porque la redención está más cerca que el día en que hemos creído. Así le vamos a contestar a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios, porque Jesús sí tiene el poder para volver y para tomar a los suyos. Y para entender que nada de lo que hemos hecho es en vano. Nada, absolutamente nada. ¿Amén? Termino y adoramos al Señor. Lucas capítulo 17, tengo una referencia, creo que la he mencionado. Lucas 17, 26 en adelante dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así. Tiempos últimos, tiempos de juicios. Deja ver como en los días de Noé, como en los días de Lot, los dos declarados justos por el Señor. Pero llamativamente en uno, la Biblia deja ver que toda su familia se salvó. Y en otros que hubo ahí algunos desfasajes, que ya habían tomado la determinación de ir a vivir a orillas de Sodoma, para tener cerca todo lo concerniente a la perversión. Es tiempo de salirnos, no podemos vivir a la orilla de Sodoma. Y dice que sus hijas se pervirtieron. Es más, dice que su mujer, y estoy hablando de Lot, fue convertida en ¿qué? ¿Por qué? Por mirar para atrás. Ahora dice que hubo otra familia que también declarada justa, que fue la de Noé, que sí, trabajaba, sí, se esforzaban. Y pasaron años, y vaya a saber las cosas que quizás decían. Pero fueron perseverantes. Pero fueron insistentes, pero le creyeron a la promesa. Y dice que toda su familia se salvó. En los tiempos finales, que son tiempos de definición, el Señor también pone dos familias declaradas justas por Él. Pero está en nosotros cuál de ellas, cómo quiere ser el camino por el cual transitemos. El Señor nos conceda ser como la estirpe de Noé, que dice que fue único en su genética, que fue visto único en sus generaciones, porque halló gracia delante del Señor. Y no pasó un día, ni pasaron dos, pasaron años y ahí estaban. Y también estaban en ambientes contrarios, pero ahí estaban, permaneciendo en la promesa que Dios le había dado. Así va a acontecer con nosotros en el nombre de Jesús. Así.
así, entendiendo por la palabra y por el Espíritu que habrá juicio sobre la tierra. Pero qué bueno seguir perseverando, orando para ser tenidos por dignos de escapar de los juicios, de las cosas que vendrán sobre la tierra. La palabra, mis amados, en el día de hoy nos está asistiendo para que podamos definirnos, para que continuemos sobre esa línea, sobre esos caminos. Porque son las cosas que van a acontecer en el tiempo final. Pero también hay algo que va a acontecer en el tiempo final y que Dios lo va a hacer, y lo va a hacer con nosotros, y lo va a hacer con los que creen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17 dice: y sucederá en los últimos días, y sucederá en los tiempos postreros. Dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. De eso nos vamos a abrazar. Lo otro lo podemos ver. El Señor está abriendo nuestros ojos para que despertemos, para que entendamos lo que está aconteciendo. Pero lo que nosotros estamos esperando es la manifestación gloriosa de Jesucristo, el perfeccionamiento de los santos, el derramamiento, la unción del Espíritu Santo, para que todas las familias, para que sea sobre toda carne, sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes, sobre los ancianos. Y luego dice: y a mis siervos y a mis siervas también los voy a llenar de tal forma que van a profetizar. ¿Sabe lo que está diciendo? Las bocas de los siervos y de las siervas hablarán profecía, hablarán lo de Dios, cambiarán los ambientes, cambiarán las formas, porque en el tiempo final acontecen cosas que son peligrosas, pero para los que estamos bajo la cobertura del Señor, bajo sus alas, todas las cosas son distintas. Todas las cosas están bajo la unción del Espíritu Santo, y eso, mis amados, también ocurrirá en el tiempo final. En los últimos días vendrá un derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre la congregación de los santos. Y la iglesia de Cristo estará preparada para el tiempo final, para que el retorno de Jesucristo podamos verlo, podamos oírlo, podamos entenderlo y podamos aprovecharlo. Porque para eso el Señor dejó vestiduras de lino fino, resplandecientes, limpias como cristal. Así que vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos, porque ciertamente las bodas ya están listas. Padre, te damos gracias, porque el tiempo final también es un tiempo de definición. Y queremos seguir abrazados a Cristo, queremos seguir abrazados al Padre, queremos seguir abrazados al Espíritu Santo, para que en todo tiempo estén limpias nuestras vestiduras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Señor y su poder, busquen siempre su rostro, busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro, acuérdense de lo que ha hecho, de sus palabras, de sus grandes obras. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Alaben siempre a Dios, exalten al Señor, alégrense en su amor, cántenle, alábenle, hablen de su gran poder, de gloria siempre al Rey. ¿Cuántos le dan un grito de júbilo? Busquen al Señor y su poder, busquen siempre
su rostro, busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro, acuérdense de lo que ha hecho, de sus palabras, de sus grandes obras. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Alaben siempre a Dios, exalten al Señor, alégrense en su amor, cántenle, alábenle, hablen de su gran poder, den gloria siempre al Rey. Alaben siempre a Dios, exalten al Señor, alégrense en su amor, cántenle, alábenle, hablen de su gran poder, den gloria siempre al Rey. Levanten sus manos, digan, alaben siempre a Dios, exalten